Hoy es el 114 aniversario del nacimiento de uno de los grandes poetas de la lengua española. Afortunadamente, para mi dicha, es de origen cubano, aunque bueno, su matriz es española. Nació en Cuba en el 1910. Hoy estaría cumpliendo 114 años. Aquí atrás me acompaña una foto de él. Yo he dedicado un documental a su obra y a su biografía, que me parece interesantísima, desbordada en acontecimientos y en eventos trascendentes que nos ayudan a entender la literatura hispanoamericana, incluso la cosmovisión de Cuba, quiénes somos como nación, cuál es nuestro origen, hacia dónde caminamos, cuáles pudieran ser algunos de nuestros destinos. Un poeta singular, un poeta especial que se preocupó por muchas cosas esotéricas, por muchas cosas soterradas. Yo hoy no voy a tener mucho tiempo de explayarme en temas que me gusta abordar de él. Tengo alguna conferencia incluso sobre posibles definiciones de Lezama acerca de lo que era la poesía. Voy a traer a colación una que se menciona mucho en mi documental. Lezama decía: la poesía es un caracol nocturno en un rectángulo de agua. La poesía es un caracol nocturno en un rectángulo de agua. Esto empieza ¿qué proponiendo? Empieza proponiendo un laberinto, una desdefinición. Empieza apelando a un retruécano. Empieza a meternos dentro de una dimensión otra de conciencia. Quiere escapar de un marco racional en principio. Está jugando con opuestos, con oxímoros, con significaciones abiertas todo el tiempo. Y bueno, si deslindamos cada uno de los sujetos o sustantivos que habitan esta definición, podemos empezar porque, bueno, está hablando de la poesía. La poesía ya de por sí implica una ambigüedad aleatoria o esencial a ella, que no solamente es la parte literaria, no es solamente una tradición de escrituración de versos con palabras sobre piedra, sobre glifos, sobre pieles, sobre papiro, después sobre libros, sobre papel y hoy incluso oralmente o digitalmente, ¿no? La poesía no es solamente el arte de la versificación musicalizada de una idea, de una pasión, de un sentimiento, de un análisis, de un concepto, de una evocación, de un recuerdo. Es la forma más elevada que ha encontrado el hombre a través de la palabra. No solo está hablando de esa poesía, está hablando también de la creación, de la poiesis, un concepto mucho más grande, más englobante, que le gustaba mucho a Lezama y que, bueno, viene desde las filosofías más agnósticas y de las gnósticas y de las más exotéricas y de las más babilónicas o egipcias, por decirlo en términos fundacionales, ¿no? De ese mundo que tiene que ver con, a él le gustaba mucho toda la filosofía de Hermes, toda la filosofía de los inspiradores, los primeros grandes poetas del mundo mitológico, ¿no? Entonces, del orfismo sobre todo, del mundo órfico, del mundo ese precivilizatorio, diríamos, ¿no? Teogónico, por llamarlo de alguna manera, que está más secularizado a través de registros mitológicos que de verdaderas probidades, ¿no? Entonces son narrativas muy abiertas, muy abstractas, que el lector termina complementando con su interpretación, con su lectura. Yo creo que eso es lo interesante de Lezama, ¿no? Te está hablando, la poesía es un caracol nocturno. Bueno, ya le pone al caracol, le pone un contexto. El caracol, que de por sí es una cosa extrañísima, el caracol es una entidad biomatérica. La gente cree que el carapazo, la concha del caracol, la gente cree que es naturaleza muerta y no. Es un biomaterial vivo que está en una constante dialéctica con el molusco que habita dentro del caracol. Quiero pensar que Lezama se está refiriendo a los caracoles cubanos, a las polimitas, que son polícromos, que son de una diversidad y que tienen unos tramados y unos anillos y unas espirales de líneas y de rayas maravillosas de diversos colores, casi son arcoíris vivos, ¿no? Quiero pensar que también está pensando en el caracol nocturno, que va desde la concha hasta estos famosos caracoles que se utilizaban como instrumentos musicales.
La ciencia dice que el caracol puede demorarse entre 4 meses y 1 año en que se construye. Lo va construyendo el propio huevo del molusco. El molusco es ovíparo. Fundamentalmente está constituido por carbono y calcio, 2 materiales importantísimos para la vida y para la constitución de esta forma de vida que somos nosotros como especie. Quiero pensar que Lezama estaba pensando en algunos rasgos de ese caracol que es paciente, que es moroso, que va tramando su propia autodefinición y construcción con mucha pasividad, con mucha paciencia, que va rumiando todas esas proteínas y todos esos elementos mineralógicos que lo conforman para poder construir su casa, que a la vez, estamos hablando de la casa del poeta también, ¿no? La casa del caracol es esta concha que lo protege, que le da techo, que le da intimidad, que le da privacidad, que es su amurallamiento frente a la vida, pero también es con el que él va caminando y transportándose pacientemente y alimentándose de una cantidad de musgos y de materiales minerales de la tierra y de las plantas. Entonces también el ecosistema del caracol es una cosa muy grande. Se habla que bueno, puede haber caracol desde hace 3.500 millones de años hasta el periodo cámbrico, que se ubica más o menos 100 millones de años. Se dice que por ahí puede estar, imagínense qué espectro más grande. Es probablemente una de las primeras formas de vida, porque empieza siendo bacterial en sus orígenes, antes de ser molusco. Bueno, ustedes saben, todos los familiares que hay son más de 70.000 distintas especies. Yo creo que Lezama, que era un hombre muy erudito, tiene que haber bebido de mucha información antes de atreverse. Además, o más allá de esa fascinación que provoca morfológicamente un caracol es como una especie de espiral, como una especie de castillo ambulante, que a él le gustaba mucho la cosa de los palacios, la cosa de las catedrales, las cosas estas piramidales, de estructuras rómbicas o de estructuras helicoidales o espiraloides, digamos, ¿no? Lezama era muy atento con la cuestión geométrica que subsiste, la cuestión figurativa que subsiste, la trama secreta, la estructura supuestamente no evidente que ocultan los objetos de la realidad. Entonces yo creo que le llamó mucho la atención esta estructura circular, pero a la vez espiraloide, que define un poco lo ascensional, que era algo que a él le gustaba, llegar de lo telúrico a lo áureo. Siempre estaba buscando esa proyección hacia lo desconocido, hacia lo ignoto, hacia lo efímero, hacia lo eterno, hacia lo infinito. Iba de lo más micromolecular a lo más cosmogónico. Entonces un hombre que se mide en esa multidimensionalidad, ¿no? En esas antípodas, en esas aporías, por decirlo en términos griegos, que también eran figuras que a él le gustaba mucho de la filosofía. Entonces un caracol nocturno, porque probablemente lo quiere privar de la luz, porque es un caracol que avanza en la construcción de la luz también, como se hace cuando se está llevando a cabo la concepción de un verso, ¿no? Que primero es oscuro, tenebroso, impreciso, y va agarrando una constitución, y va agarrando una preexistencia, y se va metamorfoseando hasta que se constituye en sí mismo, en verso, en poema, en imago, en imagen. Una imagen que para Lezama era siempre un proceso, no era algo consumado. Como es el caracol tiene constantemente entre el molusco y esta construcción mineral que es la concha, tiene una dialéctica perenne durante toda la vida. Incluso habría que indagar hasta dónde los caracoles tienen esa apertura a habitar dentro de las construcciones ajenas que han abandonado los moluscos porque han muerto, porque han sido atacados por animales. Eso es algo que yo desconozco, pero puede tener que ver. Yo creo que no, que el caracol le gusta construir su propio universo y su casa, y eso hace el poeta y lo hace a su manera. Cosas interesantes de estos moluscos es que son hermafroditas, por ejemplo, a pesar de que se aparean entre el macho y la hembra, ambos se autofecundan, autosengendran. Entonces tienen esa fertilidad infinita que no se limita a un género o a un sexo. Creo que a Lezama le gustaba esa androginia, siempre lo celebró en el mundo
precatólico, precristiano, es en el mundo griego, en ese mundo incluso de los primeros romanos, del mundo egipcio, babilónico, del mundo maya, de las eras imaginarias, como él le llamaba, ¿no? Estamos rindiendo homenaje a un hombre que era muy plural, muy poliédrico, muy ensanchado, y todo le buscaba los vasos comunicantes, ¿no? Y trabajaba así, trabajaba de noche, escribía mucho de noche, trabajaba con lentitud, con pasividad, con serenidad, esperaba que las ideas se sedimentaran, hacía suma de poquedades, su proceso de trabajo era acumulación de elementos, recursos, era un caracol, laborioso como un caracol. Entonces nocturno porque tiene que generar esa epifanía de la luz. El caracol tiene que en algún momento autoiluminarse a sí mismo, ¿no? Y requiere de una cierta tenebrosidad interior, pero que en algún momento o que siempre está aspirando a la iluminación. El caracol también se aprovecha mucho de la noche porque el caracol sabe que puede ser frágil frente a otros depredadores y a otros animales que se alimentan de él, entonces labra en la oscuridad. También el caracol hiberna, tiene un proceso de hibernación cuando hay mucho frío, le gusta salir más en primavera, con las etapas más floridas de la vida, donde hay mejor temperatura, más humedad, el sol brilla de otra constitución, con otro color. Y yo creo que Lezama tenía en cuenta todo esto, porque al igual que Martí era un hombre que sabía mucho de biología, de botánica. Entonces hay que entender que cuando un hombre de entre tantos objetos en el universo se inclina a favor del caracol es porque ahí hay una gnóstica, un conocimiento, una nociología, una exuberancia de contenidos que le permiten definir algo tan indefinible como la poesía, que como les dije, él lo veía como una cuestión procesual, algo que se va constituyendo y que nunca termina de constituirse. Por eso Lezama era antidefinición, antidefinitivo, lo veía todo como dentro de la lógica del movimiento, que es lo que marca verdaderamente la dialéctica y el desarrollo, y que, como había dicho ya Heráclito, lo único verdaderamente constante y definitivo era el movimiento. Y Lezama incluso tiene grandes versos, como ustedes saben, a esta dinámica del movimiento. Esto lo aprende mucho de los griegos, de todos los filósofos que él estudió, desde las escuelas presocráticas a los sofistas, a las escuelas platónicas, aristotélicas, epicúreas. O sea, era un hombre muy indagador del mundo griego y helénico también, y después del mundo románico. Entonces, todos los estoicos se lo sabía de memoria. O sea, era un hombre que combinaba toda esta riqueza, ¿no? Un caracol nocturno, bueno, en un rectángulo de agua, el agua como la fuente primigenia, el origen, lo que no podemos atrapar, lo que cuando atrapamos es morfológicamente tal vez limitado porque le podemos dar una configuración espacial efímera, porque si no, el agua tiende a escaparse, tiende a revelarse, tiende a esfumarse, a evaporarse. El agua está en una constante dinámica interior que, aunque se pueda ver pasivamente, está todo el tiempo ebulliendo. En un rectángulo, que es una figura geométrica prisionera, quizás, ¿no? Castrante. Entendería Lezama que era adorador del círculo, que era, según Pitágoras, el sentido que le daba la primera constitución a la vida, ¿no? A ese Euroboro, a ese sentido del karma, a ese sentido del tiempo circular. En fin, que hay muchas apelaciones, alusiones, resignificaciones, asociaciones secretas en la definición de un hombre como este, que, por favor, estamos hablando prácticamente de avatares elegidos, seres que encontraron un universo inusitado, un universo totalmente desaprovechado por el 99% de los humanos, y que él está en ese 1%, ¿no? De elegidos, de tocados, de esforzados, sacrificados, guerreros por el conocimiento, hombre iluminado, hombre que enaltece, que provoca, que despierta en todo lo que dice. Incluso aunque no arribemos a esta propia definición, yo tengo una conferencia sobre esto, puedo estar hablando 2 horas, no quiero extenderme mucho, pero incluso cuando llegamos a una posible definición, de esta pseudo definición, de esta provocación, que es lo que le interesa a él, nos damos cuenta de que lo que él ha hecho es jugar con nosotros, de lo que nos ha llevado a un terreno movedizo, de que no ha querido petrificar el hecho,
ni el asunto sobre el que está versando, sino todo lo contrario. Lo que ha hecho es activar en uno un principio lúdico, juvenil, infantil de elucubración, de hermenéutica, de asociaciones, de sinécdoque, de libres vinculaciones entre cosas distantes, de que uno aplique como una especie de segundo escultor la culminación de esa obra que él empieza con una primera, con un primer verso, con una primera idea. Piensa que el lector termina de constituir también el poema, lo dice Lezama muchas veces. El poema es algo, es un cifrado, es un mapa. Cada quien entra y lo navega a su manera, cada quien lo disfruta a su manera, cada quien lo padece a su manera, a cada quien le es útil a su manera. Entonces todo esto lo tiene él muy claro en la idea de cómo el agua puede ser reducida a un marco estrecho de un cuadrado, que es una figura que además cubista, tiene puntas, esquinas, no es como el círculo que es más tangencial, es más resbaloso. Entonces caes en la antinomia de la cuadratura del agua, que es un imposible. El agua no se puede, lo hemos visto en toda la literatura zen, en toda la literatura incluso de los Vedas, en toda la literatura de los sutras, en toda la literatura del haiku, como el agua es un símbolo de lo transitorio, de lo inaprehensible, inapresable, de lo fugaz que es todo en la existencia, de cómo el poeta tiene que navegar sobre esa circunstancia. Entonces, bueno, este caracol que es moroso, que camina despacito, que trabaja en la sombra, que busca la clarividencia, que busca clarificar asuntos, que tiene que autoconstruir su casa, que tiene que alimentarse también, que tiene una vida pequeña, de 4 a 15 años duran los caracoles. Se supone que, a mí todo esto me parece que es una taxonomía todavía rupestre, que no hemos entendido todavía el mundo del caracol, como no hemos entendido el mundo del fuego, como no hemos entendido el mundo del oro, como no hemos entendido el mundo de los sueños, como no hemos entendido el mundo del alma, qué pasa con el alma, qué cosa es el alma. Lezama todo esto lo tenía muy claro. Es un hombre que ya estaba evaluando el mundo desde lo que está haciendo hoy la teoría cognitiva, la inteligencia artificial, la neurociencia, enlazaba cosas, jugaba con unos modelos algorítmicos y de silogismos muy abiertos, muy heterodoxos, plurales. Entonces, en realidad es un hombre que lo que te quiere llevar es a una multidimensionalidad de las cosas, no quiere aterrizar, quiere que tú estés en un perenne aleteo. Entonces, este caracol nocturno en este cuadrado de agua, que supuestamente, en este rectángulo, porque no es un cuadrado, no es isomórfico, o sea, tiene dupla, tiene dos lados idénticos por acá, tiene dos lados idénticos por acá, pero tiene bidimensionalidad. Entonces, en un agua que es tridimensional o que es polidimensional, no sabemos, y cómo ese caracol tiene que aprender a vivir allá adentro, que también es la camisa de fuerza de los formatos, ¿no?, que tiene la poesía. La poesía tiene versificación, tiene musicalidad, tiene tono, tiene métrica, tiene rimas, tiene asonancia, consonancia, tiene acentuaciones, tiene pausa, tiene respiración. La poesía tiene musicalidad, la poesía tiene ánimo, estados anímicos, puede ser gloriosa, alegre, eufórica, puede ser dramática, trágica, épica, puede ser laudatoria, puede ser celebrativa, puede ser nostálgica, puede ser melancólica, puede ser triste, puede ser silenciosa, puede ser minimalista, puede ser barroca. En fin, él te está hablando de todos esos marcos, de todos esos formatos base, donde pulula la poesía, donde viaja la poesía, porque él tiene otra definición de la cual hablaré otro día, que decía, es un poema, es una cantidad resistente ante la progresión de la imagen. Un poema es una cantidad resistente, me está faltando un verbo, un poema es una cantidad resistente, lo recordaré, en la progresión de la imagen. A él le interesa mucho ese proceso también de la resistencia, ¿no?, de ese caracol que intenta salirse de ese marco estrecho y labora serenamente, meditativamente. Una cosa que tienen los caracoles que cuando hibernan es que controlan, bajan su respiración a la mínima expresión, como un ser que está meditando. Bajan su ritmo cardíaco también. Tienen riñones, algunos de ellos. También bajan el funcionamiento de sus riñones. O sea, se quedan como en un proceso casi de suspensión de actividad, pero sin embargo están vivos.
Es como cuando un Buda, cuando un maestro tibetano, cuando un monje está alcanzando un nirvana, cuando está en un estado superior de meditación, ¿no? Entonces, como cuando está en un samadhi, cuando está en ese tipo de nivel alto, ¿no? Entonces, el caracol también experimenta estos procesos para resistir, para autoabastecerse, para administrar su potencialidad. Eso mismo tiene que hacer un poeta. Y el poema tiene también que dentro de esa claustrofobia, que es ese rectángulo de agua, y que es esa armazón también, que es su caracol, que es su caparazón, que es su arquitectura matérica, también el poema tiene que abrir esas ventanas, esas válvulas de escapes, salidas de emergencia, que son esa búsqueda de lo infinitesimal. Es no quedar estrechamente vinculado a un marco de constricción, sino que el poema tiene que ser siempre, el verso tiene que ser, la imago tiene que ser expansivo, no puede ser contenido, no puede ser aprehensivo, tiene que ser distendido. Eso es lo que entiende Lezama por la poesía. Es una de sus definiciones. Aproveché este día de hoy. Vean mi documental biográfico, por favor, sobre su vida, sobre su obra. Está en Tubi, que es una plataforma gratis que pueden ver en Roku, en Smart TV, en computadoras, en celulares. Ahí aparecen sus discípulos, sus amigos, se cuenta un poco sobre su obra. Creo que es importante en este momento de conocimientos afligidos que está provocando esta inmediatez y toda esta cultura de la ansiedad y de lo estrecho y de lo pequeño y de lo insustancial que promueve el internet. También abrir otra carretera a favor de este tipo de pensamiento que aparentemente no está relacionado con nuestra vida cotidiana, pero que sí, esencial, profunda, gnóstica, psicológicamente, verbalmente, anímicamente. Puebla la poesía es, como decía Schumacher, el filósofo, la poesía y la metáfora son, a fin de cuentas, la trama secreta que está oculta detrás de toda existencia, desde la más cosmogónica, infinitesimal, hasta la más intramaterial, la más microcelular, la más ligada al universo de las partículas secretas, subatómicas, cuánticas. Entonces creo que el juego de la metáfora es algo que define nuestras vidas más de lo que nos dicen en los colegios, más de lo que nos dicen los sistemas de creencias convencionales. Aunque sabemos que detrás de las religiones, sabemos que detrás de la literatura, sabemos que detrás de las ideologías, de la filosofía, de las artes, sí está el elemento metamorfoseante del lenguaje y resignificante, polisémico, de juego de nociones, definiciones, conceptos, ideas, que se juega a perennidad. Sirva entonces esta aproximación a esta definición de Lezama: la poesía es un caracol nocturno en un rectángulo de agua, a homenajear a uno de los grandes humanistas, pensadores y filósofos de nuestra época, que fue y es José Lezama Lima, que aunque ya se fue de este plano, sigue reverberando en nuestra conciencia, en nuestro corazón y en nuestro orgullo, incluso como ciudadanos del mundo y como cubanos. Felicidades, Lezama Lima.